La música y la poesía, asignaturas pendientes. Conviví unos días con un pastor en el Valle del Guarga. Me sorprendió su enorme cultura. Al preguntarle, me respondió que lo debía a una persona que llegó al valle huyendo de la guerra civil. Dijo que al conocer el valle y sabía que estaba aislado por la nieve durante todo el invierno y parte del verano, se escondió allí porque allí era difícilmente que lo encontraran. Algo más de un mes antes, supimos que había estallado una guerra. Mozos y hombres en edad de leva se fueron a las montañas para no alistarse, pues pronto llegaría la nieve y entonces nadie los vendría a buscar. Unas semanas más tarde, llegó un grupo de milicianos que fusilaron al cura y a otras personas del pueblo. De paso, quemaron parte de la iglesia y todos los libros y documentos de su interior. Se llevaron el cáliz, el copón y otros objetos de oro o plata, y dijeron que era para pagar los gastos de la guerra. Según los abuelos de los abuelos de los abuelos, el valle no había vivido nunca una guerra, ni cuando los moros. Al parecer, los vecinos de los pueblos se encontraron con los moros en la orilla del río cerca de Sabiñánigo y pactaron que todos los meses de septiembre y octubre estarían en esa orilla y les pagarían los impuestos que habían solicitado. A cambio, ellos no entrarían en el valle. Dicen que ese pacto permitió crear el reino de Sobrarbe, el único reino que jamás estuvo ocupado por los moros. Sea o no sea verdad, lo cierto es que ese y otros pueblos del valle y del Serrablo, al quedar aislados por la nieve, sirvieron a lo largo de la historia de refugio de muchos peregrinos y perseguidos por los religiosos o por la política. Pero a lo que íbamos, me dijo el pastor, el desertor le dieron refugio sin preguntar, pero dado que su pinta era de no haber trabajado nunca con las manos, y que su mochila y en la maleta llevaba muchos libros y papeles, él pagaría su estancia y alojamiento haciendo de maestro. Gracias a él, gracias a sus enseñanzas, todos los chicos, chicas y mayores del pueblo aprendimos no solamente a leer y escribir, sino muchas cosas más. Dábamos clase en una especie de cuadra, donde había una gran estufa que servía para estar calientes todo el día. Además de para escuela, servía para reunirse las mujeres que cosían o hacían bolillos, para los hombres jugando a las cartas o trabajando tallando madera o arreglando los cueros de las caballerías, porque el invierno era muy largo y frío, y este era el refugio ideal que se mantenía siempre caliente. El primer día el maestro nos dijo que íbamos a aprender las 4 reglas, que son fundamentales para que no nos engañaran en las cuentas cuando comprábamos o vendemos. También aprenderíamos a leer y a hablar bien, pues no era suficiente tener ideas, sino saberlas exponer. Dijo que nos enseñaría música para aprender a cantar y hacerlo bien, pues según él el cantar despierta el ánimo, da fuerzas y confianzas en ti mismo y en los que te escuchan. Nos dijo que los peregrinos que iban a Santiago tenían un dicho, y es: donde oigas cantar, párate tranquilo, porque solo cantan las buenas gente. Y por último nos iba a enseñar poesía, versos, pues la poesía es el alimento del alma, y ahora que no teníamos párroco, pues lo habían fusilado, recitar algunas poesías era como rezar. Aparte de esto aprenderíamos geografía, para que supiéramos dónde estamos, y así no nos pasaría lo que a muchos soldados cuando volvieron de Cuba, que desembarcaron en Galicia y desde allí no supieron cómo volver a sus pueblos, y se quedaron para el resto de su vida en otros pueblos de España. Bueno, por fin, para entretenernos le dijo que hablaríamos de historia de España y de sus gentes, que sería como para distraernos un cuento maravilloso. Pronto, mujeres, hombres y mayores
estaban más al tanto de lo que decía el maestro que de sus trabajos. Ahí aprendimos no solo a leer, sino a explicar todo en voz alta y bien, como si fuéramos los maestros, y explicamos lo que nos habían explicado. Aprendimos a recitar y recitamos versos y poesías. En el suelo dibujamos los mapas de los ríos y las montañas de España y aprendimos a cantar coros con muchas canciones. Las clases de canto eran las últimas, ya llegada la noche. A las clases de canto se apuntaron los mayores todos, hombres y mujeres, que aportaban además las canciones que sabían ellos. Unos hacíamos una voz y otros otra. Al principio era difícil, pero al final todos nos felicitábamos por lo bien que salía. Para mí lo mejor fue aprender poesía, a recitar versos. Al principio fue también duro, porque el maestro nos decía que recitábamos poesía como si cantáramos la tabla de multiplicar, y que en la poesía se debía leer con la voz del alma, y que teníamos que vivir la poesía al contarla, o al explicarla, o al recitarla. Fueron casi 3 años de aprender. En el verano los hombres se escondían, y como no había registros porque lo habían quemado los libros de la iglesia, no los podían buscar. Las mujeres, cuando les preguntaban, decían que sus hombres y sus hijos grandes habían ido a la guerra, pero no era verdad. Cuando casi hacía 3 años que el profesor había llegado, aprovechando el deshielo, el maestro del pueblo se marchó. Le acompañaban 3 pastores con un rebaño de ovejas que los iban a llevar a pastar en los prados que la nieve había dejado al descubierto. 3 días después, tras dejar a Insa a su derecha, llegaron a la frontera de Francia. Allí otros pastores amigos franceses lo llevaron hasta una ciudad. No sabemos su apellido y probablemente su nombre no era el auténtico, pero dejó en todos nosotros una huella extraordinaria y un ejemplo de cómo debe ser la educación de los jóvenes desde los 6 años. Yo, la verdad es que desde que escuché esta historia me pregunté para cuándo nuestros líderes políticos tomarían en consideración la necesidad de educar a nuestros jóvenes en el amor al cálculo como gimnasia mental y herramienta de progreso, amar la lectura como base de nuestra cultura, a la enseñanza en profundidad de la música como alimento del espíritu de paz y de concordia, y no como conjunto de sonidos para excitar y agitar como monos su cuerpo. Y por fin, cómo instruir y hacer amar la poesía, por ser el camino que nos lleva a enriquecimiento de nuestra sensibilidad personal y a dar valor a todo lo que existe en el mundo. Quizás porque nos dirigen o aspiran a dirigir unos líderes políticos que jamás leyeron una poesía en voz alta, que saben discutir, pero han aprendido a conversar, ni desayunan o cenan con música clásica, ni han subrayado párrafos de un libro de literatura, ni han contado a los niños historias de nuestro país y de nuestro pueblo. Será por eso, por todo eso, que resulta estúpido e inútil pedir que consideren este tipo de educación. Lástima de pueblo que tiene tan mediocres y egoístas dirigentes políticos. No políticos, no, sino dirigentes políticos. Hay muchos criterios sobre el tema en este asunto. Este mío no es ni mejor ni peor que lo vuestro. Gracias por escucharme.